Este trabajo es realizado de forma educativa, en este caso una tutoría para reforzar conocimientos, presentado a la Universidad de Nariño, programa de Ingeniería Electrónica, asignatura Optimización, tema Problemas de optimización. Integrantes: Antonio Huertas, Juan Sebastián Arcos, Mayerson Córdoba. Ahora bien, teniendo en cuenta que se tiene claro lo que es un conjunto convexo, una función convexa, cómo se caracteriza, cómo se define y cómo saber si es convexa o no, podemos dar paso a lo que es un problema de optimización convexa y sus casos como lo son optimización lineal, optimización cuadrática, programación geométrica, entre otros, los cuales son muy aplicables para la tecnología actualmente. Pasamos a mirar problemas de optimización en forma estándar y nos centramos principalmente en los que utilizan funciones convexas. Miramos aquí cómo se describe la función. Se tiene una función a minimizar, la cual la miramos en esta parte, y sus restricciones. Tenemos restricciones de desigualdad, como también tenemos restricciones de igualdad. Tener en claro que las restricciones de igualdad sí se utilizan para definir situaciones que deben guardar un equilibrio. En el caso nuestro, el equilibrio es de costo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la función que tenemos a minimizar, x, pertenece a Rn, lo que es la variable de optimización. F sub 0 es la función a optimizar. F sub i es las restricciones, o sea, nos representa las distintas restricciones, en este caso es una restricción de desigualdad. Y H sub i son otras restricciones y en este caso es una restricción de igualdad. Entonces, en estos ejercicios el objetivo será maximizar o minimizar la función de una manera que se encuentre un valor óptimo. El valor óptimo lo representa el conjunto de valores que cumplen con las restricciones dadas, de los cuales el objetivo es encontrar el menor de todos y este valor se llama valor óptimo. Entonces, el conjunto es todo el que estamos aquí. Y de este conjunto, que lo miramos aquí, vamos a encontrar el mínimo valor, ya que la función inf nos dice que podemos sacarle el mínimo valor de todo este conjunto. Ahora bien, ¿qué pasa si el problema es limitado? Por ejemplo, en este tipo de problemas se dice que el valor óptimo es menos infinito. ¿Y qué pasa cuando no existe un punto que cumpla con las restricciones? Se dice que el problema no es factible, o sea, x no satisface. En este caso, se asigna por defecto más infinito. Siguiendo, analizamos puntos óptimos y localmente óptimos. X es factible si está en el dominio de una función que nos interesa y además satisface todas las restricciones. Decimos que X factible es óptima si en función que la representa hay un punto óptimo de todo su dominio de puntos óptimos. Pasemos a tener en cuenta que en ocasiones no solo hay un punto mínimo, pueden haber varios. Para nosotros tomar un mínimo local que sea óptimo, lo que hacemos es agregar una nueva restricción a la función actualmente que la estamos trabajando. Esto quiere decir que restringimos nuestro análisis a un intervalo que está entre unos puntos muy cercanos del punto donde está localizado el mínimo local. Para ello, ahorita pasamos a analizar unos ejemplos. Analicemos el siguiente ejemplo. La función es igual a 1 sobre x. Aquí nos dice que el dominio es todos los reales positivos. O sea, como nos damos cuenta,
todos los reales positivos, es el dominio hasta infinito. Ahora, nos dice que el valor óptimo es 0. ¿Por qué es 0 el valor óptimo? Ya que cuando aplicamos la fórmula de valor óptimo, utilizamos la función inf. Cuando utilizamos la función inf, nos quiere decir que toma el mínimo valor del conjunto, así no lo contenga el conjunto. Ya que aquí, como podemos ver, así le demos los valores que queramos a x, nunca nos va a llegar a 0. Por tanto, como nunca va a llegar a 0, entonces no tiene punto óptimo. Ya que el punto óptimo lo representa el eje y el valor óptimo, como les dije, lo encontramos en el conjunto del dominio con la función inf. Pasemos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es una función de menos logaritmo de x. También nos está diciendo que el dominio es la función todos los reales. Como podemos mirar, todos los reales es la función. Ahora, para hallar el valor óptimo, como miramos aquí, que, o sea, al eje y, siempre la función va a ir decreciendo. Siempre. Sigue y siempre va a ir abajo y nunca va a llegar a una estabilidad. Siempre va a ir decreciendo. Por lo tanto, decimos que el valor óptimo es menos infinito. En el siguiente ejemplo, tenemos una función de entropía, más conocida como función de entropía, que es x logaritmo de x. El dominio, como también nos damos cuenta en la gráfica, todos los reales. La función sigue creciendo. Y ahora sí, analicemos. El valor óptimo se refiere, o sea, nosotros sabemos que este punto de aquí es 1 sobre e. Y este punto en el eje y, aquí es menos 1 sobre e. Lo cual, este punto es el valor mínimo de la función. Está muy claro. Entonces, el valor óptimo, como les dije, lo representa el eje y. Entonces, es 1 sobre menos 1 sobre e. Y el punto óptimo, como les dije, el eje x. Entonces, el punto óptimo es 1 sobre e. Así es como hallamos valor óptimo y punto óptimo. Siguiente ejemplo. En este ejemplo, nos dan un polinomio. Tiene un mínimo local. Como lo podemos aquí ver, que este es un mínimo local, ya que la función, si podemos mirar, este es el mínimo local. Pero la función aquí en esta parte sigue. O sea, también, su mínimo global es un mínimo infinito. Entonces, nos podemos dar cuenta que el valor óptimo, como tal, si lo representa en el eje y esto se va al infinito, ¿qué va a ser? Menos infinito, como anteriormente lo habíamos dicho. Y el óptimo local, como lo miramos aquí, es 1. Mírenlo aquí. Ya. Con eso acabamos el tema de puntos óptimos y localmente óptimos. Ahora bien, pasamos a hablar sobre las restricciones implícitas y explícitas. Hay restricciones que están dentro del programa de optimización, pero no son necesarias colocarlas. Ahora, restricciones explícitas son las mismas que aparecen al inicio, o sea, las que colocamos directamente. La F sub I, la H sub I. También hay restricciones implícitas. ¿Qué son las restricciones implícitas? Son las que se sobreentienden que están ahí. Un caso de restricciones implícitas
es la intersección. ¿Cómo comprobamos que la intersección es un caso de restricciones implícitas? De la siguiente manera. Grafiquemos una parábola. Listo. Esa es nuestra parábola. Ahora, tenemos una restricción que toma todos estos valores. Listo. Ahora, tenemos otra restricción que toma todos estos valores. Sabemos que esta restricción, con esta restricción, este pedacito de aquí es su intersección. O sea que es implícitamente, sabemos que esto también es una restricción. Es una restricción, ya que si, si dos restricciones tienen una intersección, la intersección es una restricción. Eso es lo que nos quiere decir con restricciones implícitas. Así, hay muchos casos que son las restricciones implícitas. Como tenemos el siguiente ejemplo. Dice minimizar la función f sub 0 y tenemos dicha función. Nosotros, o sea, de nuestro conocimiento general, sabemos que los logaritmos no está definido para valores menores o iguales a 0. Entonces, por lo tanto, una restricción implícitamente sería esta, que esto tiene que ser no menor a esto porque esto no puede ser menor que 0. Sabemos, o sea, ya sabemos que no puede ser ni 0 ni menor que 0. Por lo tanto, esa es una restricción implícita. Pasamos a problemas de viabilidad o factibilidad. Es un problema básico que busca hallar la variable de decisión, en este caso x es la variable de decisión que cumple con las restricciones. Si nos damos cuenta, con todo lo anteriormente dicho, sabemos que esto termina siendo lo mismo que minimizar la función igual a 0. Aquí minimizamos la función igual a 0. Al minimizar esta función, equivale a hallar el conjunto de puntos factibles de nuestro problema y son todos aquellos que cumplan con las restricciones del problema. Entonces, si las restricciones no son factibles, decimos que el valor óptimo es infinito. Y lo contrario, si las restricciones son factibles, o sea, cualquier x es factible, esto es óptima, la x es óptima, entonces nuestro valor óptimo es igual a 0. Hasta aquí hemos venido mirando funciones de forma general. Ahora nos enfocaremos en funciones convexas. Un problema de optimización convexa tendrá la misma forma que los anteriores. Básicamente una función a optimizar y unas restricciones de desigualdad y restricción de igualdad. Debemos tener en cuenta que todas tienen que ser convexas y también serán conjuntos convexos. Y además de ser convexas, van a ser afines. ¿Qué es afín? Ser afín es ser lineal. Si cumplen con que son afines, son convexas, decimos que es un problema de optimización convexa. Lo importante de tener en cuenta cuando estamos hablando de problemas convexos o no. Existe una serie de problemas que se llaman problemas cuasi convexos. Entonces, es cuasi convexo siempre y cuando se cumplan todas estas mismas restricciones. Y la función sea cuasi convexa siempre y cuando sea una función convexa y una función afín. Ahora miraremos cómo es una función cuasi convexa. Miremos la función cuasi convexa. Como podemos darnos cuenta, no es convexa ya que tiene unos puntos donde o están bajando o son planos, por lo que no es convexa totalmente. Miramos la forma
que es cuasi convexa. Estos problemas convexos, sus restricciones de desigualdad ya no las vamos a escribir así como las veníamos escribiendo de esta forma. Ahora tenemos que representarlas por medio de un sistema de matrices. Aquí miramos que esto es una matriz A acompañada de X y un vector B. También, como nota, hay una propiedad muy importante que nos dice que el conjunto factible de un problema de optimización convexo es convexo. Analicemos el siguiente ejemplo. Como podemos mirar a simple vista, lo primero que nos damos cuenta es que este problema no es convexo, ya que primero que todo no es lineal. Entonces, para estos casos tenemos que a este problema que no es convexo le podemos hallar su equivalente. Así es como en la práctica se utiliza cuando nos encontramos con un problema que no es convexo, no cumple con la definición, le hallamos una equivalencia. Y la solución de este problema equivalente es una solución equivalente del que no es convexo. Por eso decimos que un problema que no es convexo puede tener su equivalente convexo. Miramos seguidamente óptimo local y global. Para ello tenemos una parábola. Para hallar el mínimo a esta parábola, nosotros sabemos que si a esta parábola le sacamos su derivada y esta la igualamos a 0, nos va a dar el punto mínimo. Eso es lo que pasa si no hay ninguna restricción. Pero dado el caso que haya una restricción, como podemos, supongamos que esta sea una restricción, o sea, todo esto sea una restricción, entonces el mínimo ya no es necesariamente el que lo hallamos con la derivada. De acuerdo a lo que tratamos, van a aparecer unas diferencias. Tenemos los mínimos locales y posteriormente vamos a corregir a la situación que ya no se cumple, que la derivada igual a 0 es el mínimo de la función. Para cualquier punto óptimo de un problema convexo se cumple. Todo problema convexo siempre tiene un mínimo local, y lo cual aquí lo estamos mirando. Lo mismo lo vamos a mirar gráficamente. Analicemos la siguiente gráfica entre dos puntos. Un punto cuando x sea 0 y otro punto cuando x sea 4. Digamos que este es un mínimo local y este será un mínimo global. Para que haya otro mínimo debe haber una curva. Y si hay una curva, ya no es convexa. Porque si lo representamos así, esto lo representamos con una línea. Y si en esta parte tenemos una curva, así de esta manera, entonces ya no se cumple que esto es convexa. O sea que toda función que es convexa solo tiene un mínimo. Con la parábola demostramos perfectamente lo dicho. Criterio de optimización. Si analizamos la figura, el área que cubre X es el conjunto factible de puntos de la función, y las líneas punteadas que se observan son los conjuntos de nivel de la función que queremos optimizar. Además, si seguimos la dirección del gradiente negativo, nos estaremos acercando al punto mínimo global de la función. También podemos observar definido un hiperplano de apoyo junto al punto óptimo y que es perpendicular al gradiente. Este se utiliza cuando la función a optimizar tiene restricciones.
En los problemas donde la función a optimizar es convexa, se pueden presentar dos casos. Cuando el problema no tiene restricciones, podemos resolverlo de la manera convencional igualando la derivada a cero. Ahora bien, cuando se presentan restricciones, el punto factible debe cumplir con la condición de que ax sea igual a b. Para resolver este problema, lo que debemos hacer es encontrar otro punto factible que cumpla la misma condición, por lo que encontraremos un y que cumple la condición ay igual a b. Este problema debe cumplir con la condición de que el gradiente f0 de x por el factor de y menos x debe ser mayor o igual a 0. Si tenemos estos dos puntos y son factibles, necesariamente pertenecen al espacio nulo de A, por lo que y va a ser igual a x más un vector cualquiera, donde este vector va a pertenecer al espacio nulo de A. De tal manera que la condición se reduce a el gradiente de f0 de x por dicho vector, mayor o igual a 0. Si analizamos el espacio nulo de A, hay un punto que cumple la condición ax igual a 0, el cual es 0. Así, la condición cambia al gradiente de la función de x por b igual a 0. Esto significa que el gradiente y b son ortogonales, y por lo tanto nos indica que b se encuentra en el rango de A. Con esto establecemos que la condición cambia al gradiente de x más a transpuesta por b igual a 0. Y de esta forma, la condición resultante... Ahora pasaremos a ver problemas de optimización cuasiconvexos. Cuando una función no es convexa y presenta esta forma en la que tiene segmentos planos, decimos que es una función cuasiconvexa. Los problemas cuasiconvexos podemos descomponerlos en varios problemas convexos. Si f sub 0 es cuasiconvexo, existe una familia de funciones phi de t tal que phi de t de x es convexo en x para un t fijo. Para entenderlo mejor, asumamos que tenemos la siguiente función. Haremos uso de una variable t para analizar si encontramos un conjunto factible. Supongamos que tenemos un valor t1. En este caso t no corta ningún punto de la función y decimos que no hay un conjunto factible. Por lo tanto, aumentaremos el valor de t y ahora en el punto t2 encontramos que existe una función más o menos convexa y por lo tanto hay un grupo de x que pueden contener un conjunto factible. Por ejemplo, tenemos la función f sub 0 de x igual a p de x sobre q de x, donde p de x es convexo y q de x es cóncavo. Para solucionar este problema, diremos que p de x sobre q de x es menor o igual a t, y lo transformaremos en la forma de que p de x menos t por q de x sea menor o igual que 0. Ahora, analizando la función, tenemos que p de x es convexo y q de x multiplicado por un valor menos t, donde t siempre será positivo, será convexo. De esta manera la función es convexa y podremos resolver el problema de la misma forma que los problemas convexos, ya sea igualando la derivada a 0 o con una técnica que involucra los coeficientes de Lagrange. Se transforma en el gradiente de la función de x más a transpuesta por b igual a 0. Ahora pasaremos a ver problemas de optimización cuasiconvexos. Cuando una función no es convexa y presenta esta forma en la que tiene segmentos planos, decimos que es una función cuasiconvexa. Los problemas cuasiconvexos podemos descomponerlos en varios problemas convexos. Si f sub 0 es cuasiconvexo, existe una familia de funciones phi de t tal que phi de t de x es convexo en x para un t fijo. Para entenderlo mejor, asumamos que tenemos la siguiente función. Haremos uso de una variable t para analizar si encontramos un conjunto factible.
Supongamos que tenemos un valor t1. En este caso t no corta ningún punto de la función y decimos que no hay un conjunto factible. Por lo tanto, aumentaremos el valor de t y ahora en el punto t2 encontramos que existe una función más o menos convexa y por lo tanto hay un grupo de x que pueden contener un conjunto factible. Por ejemplo, tenemos la función f0 de x igual a p de x sobre q de x, donde p de x es convexo y q de x es cóncavo. Para solucionar este problema, diremos que p de x sobre q de x es menor o igual a t, y lo transformaremos en la forma de que p de x menos t por q de x sea menor o igual que 0. Ahora, analizando la función, tenemos que p de x es convexo y q de x multiplicado por un valor menos t, donde t siempre será positivo, será convexo. De esta manera la función es convexa y podremos resolver el problema de la misma forma que los problemas convexos, ya sea igualando la derivada a 0 o con una técnica que involucra los coeficientes de Lagrange. Ahora seguiremos con programación lineal. ¿Qué es programación lineal? Programación es un procedimiento matemático que será aplicado en ecuaciones lineales, claro, para optimizar, que sería minimizar o maximizar una función adjetivo, que dicho entre líneas sería: la programación lineal es el campo de la programación matemática dedicado a maximizar o minimizar una función lineal, denominada función adjetivo, de tal forma que las variables de dicha función estén sujetas a una serie de restricciones expresadas mediante un sistema de ecuaciones o inecuaciones también lineales. Vamos con un ejemplo. Una fábrica de macetas tiene dos calidades, A y B. Mensualmente puede fabricar como mínimo 40 macetas y como máximo 100 si es de calidad B, y como mínimo 90 si es de calidad A. La ganancia por maceta de calidad A es de $15 y por maceta de calidad B es $20. Si mensualmente puede fabricar a lo máximo 150 unidades combinadas, ¿cuántas unidades de cada calidad debe fabricar para que obtenga ganancia mundial? Entonces, primero lo que haremos será darle una variable a cada tipo de maceta. En este caso, las macetas de tipo de calidad, porque tienen calidad A, sería X, y las macetas de calidad B serían Y. Ahora sí, lo que seguiría será sacar los parámetros para obtener esas ecuaciones, ¿cierto? Entonces, vamos a leer poco a poco para entender un poco estas ecuaciones. Sería: una fábrica de macetas tiene dos calidades, A y B, que sería X y Y. Mensualmente puede fabricar como mínimo 40 macetas y como máximo 100 si es de calidad B. Cuando dice que si es de calidad B, quiere decir que Y tiene que estar entre mínimo como 40 y máximo como 100. Entonces quiere decir que Y está entre 40 y 100. Es como dice abajo en la ecuación B. Ahora sí. Y como mínimo, si es de calidad A, dice. Entonces si es A, tiene que ser mayor o igual a 90. Entonces quiere decir que X tiene que ser mayor o igual a 90. Ahora sí, seguido lo que ahí dice, la ganancia por maceta de la calidad es de $15 y por maceta de calidad B es de $20. En este caso, esto sería la función adjetivo. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando de la ganancia. Entonces, como está hablando de ganancia, entonces esto lo vamos a relacionar como la función que tenemos que optimizar. Ahora sí, seguiremos el texto. Bueno, claro, la representación de esta sería 15x, que sería 15 de A y 20 de Y. Si mensualmente puede fabricar a lo máximo 150 unidades combinadas, quiere decir que tiene que ser como máximo la suma de X y Y tiene que ser 150. Entonces quiere decir que tiene que ser menor o igual a 150. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar cada una de esas tres ecuaciones, A, B y C. A sería X mayor que 90,
B que Y está entre 40 y 100 y C que X tiene que ser menor o igual a 150. Ahí están. Ahora, ¿qué haremos? Vamos a unirlas en un mismo plano. Al unirlas nos da un área. Esa área que nos da está trazada por 3 puntos. Esos 3 puntos son los que necesitamos encontrar para hallar el mínimo máximo en la función adjetivo. Entonces, esos puntos donde se intersectan las funciones los vamos a reemplazar en la función adjetivo y ahí nos dará si esa función en ese punto es mínimo o máximo, que es lo que hacemos aquí. Para el punto A es 90 y 60, para el punto B es 110 y 40 y para el punto C es 90 y 40. Reemplazado en la función 15x más 20y nos da que el punto A es 2550, el punto B es 2450 y el punto C es 2150. Como la función dice que necesitamos optimizar la ganancia, entonces para decir pues lo que dice ahí, pues básicamente quiere decir el máximo, y el máximo en este caso es 2550. Ahora vamos con otro ejemplo. Un autobús que hace el recorrido Cali-Buga ofrece asientos para fumadores al precio de 10.000 pesos y no fumadores al precio de 6.000. Al no fumador se le deja llevar 50 kilogramos de peso y al fumador 20 kilogramos. Si el autobús tiene 90 asientos y admite un equipaje de hasta 3.000 kilogramos, ¿cuál ha de ser la oferta de asientos de la compañía para cada tipo de pasajero? Ahí dice, con la finalidad de optimizar el beneficio. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Además, debe considerarse que por política de la empresa debe ofrecerse como mínimo 10 asientos por pasajeros no fumadores. Bueno, vamos a darle una variable a las personas, si son fumadores o no fumadores. Si son fumadores le vamos a dar X, si son no fumadores le vamos a dar Y. Entonces, ¿qué es la primera condición que podemos sacar? La que está de última, porque es la última que leímos y la más fácil de sacar, que sería que Y tiene que ser igual o mayor que 10, o sea que los no fumadores tienen que haber por lo menos 10 de ellos. Ahora, vamos con otra función. Sabemos que el bus solo aguanta a 90 pasajeros. Eso quiere decir que tiene que haber como máximo 90. Y eso quiere decir que la suma de los dos tiene que ser menor o igual a 90. Sería X más Y menor o igual a 90. Ahora sí, vamos con la del peso, porque sería el máximo peso que podría aguantar. En este caso sabemos que cada pasajero tiene que tener 20 para fumadores y 50 para no fumadores. Entonces, eso quiere decir que los que no son, que eso quiere decir que la suma de estos dos tiene que dar 3000. Entonces, si la suma de estos dan 3000, quiere decir que tiene que haber menos para que el autobús, pues bueno, sería básico que para que no sufra ningún daño el autobús, o bueno, serían medidas de la empresa o lo que sea, pero es una condición que nos da, entonces tiene que ser menor o igual para que no sobrepase ese. Y ahora una condición que no está escrita, pero que tenemos que dar por sentada, o en dicho, donde comienza X. ¿Por qué? Porque sabemos que por lo mínimo tienen que haber 0 pasajeros que son fumadores, por lo mínimo. Entonces sabemos que esa sería otra condición que vamos a utilizar. Ahora sí, en este caso que dice, como les dije, optimizar el beneficio. Optimizar el beneficio en este caso sería cuál sería la máxima ganancia que le vamos a sacar a ese costo, a esos costos que le vamos a dar. Entonces, para este caso sería 10.000 que vale el pasaje de fumador y 6.000 el pasaje que vale a no fumador. Entonces esa sería la función adjetiva y esa es la que teníamos que aplicarla para minimizar o maximizar. Ahora sí, vamos a darle para la A, le graficamos que la A viene siendo Y igual a mayor que 10, ahí está. Para la B, que es X mayor, X más Y menor o igual a 90, ahí está. Y D, que vendría siendo 20X más 50Y menor o igual a 3000. Ahí está la función. Y después básicamente que X tiene que ser mayor o igual a 0. Ahora, lo que hacemos es unir estas gráficas. Entonces, primero que todo, sabemos que si queremos encontrar el máximo beneficio, tienen que haber los máximos pasajeros posible,
para poder encontrar el máximo beneficio que podríamos obtener, o bueno, optimizar ese beneficio. Ahora, en este caso, lo que queremos es encontrar donde se completen los 90 pasajes para encontrar lo mejor, pues cierto. Ahora, en esta parte de aquí vamos a ver que encontramos 4 puntos donde se intersectan las funciones. Sería un punto 50-40, otro punto 0-60, un punto 0-10 y un punto 80-10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que encontrar el máximo? Si encontramos el máximo, si queremos optimizar, pues sería con cualquiera de los dos, pero si queremos el máximo sería 80 y 10 y 50 y 40 en ese caso, ¿sí o no? En este caso pues sería para optimizar la ganancia, sería encontrar la mejor ganancia, que sería la de 80 y 10 y 50 y 40, donde se ocupen todos los pasajes. Ahora sí, vamos a ir y a la siguiente, que sería reemplazar los puntos que es para encontrar el máximo, ¿sí o no? Porque si queremos encontrar cualquiera, podemos encontrar con los cualquier puntos de acá, pero vamos a encontrar el máximo, que sería para obtener la mejor ganancia. Ahora sí, sería, lo reemplazamos al objetivo, en la función objetivo, que sería 10.000x más 6.000y, sería punto A, 50-40, punto D, 80-10. Entonces el punto A, reemplazado en la función objetivo, nos da 740.000 y el punto D nos sería 860.000. Entonces, para obtener los mayores beneficios, deberemos optar por el punto D, o sea, donde hay 80 pasajeros fumadores y 10 pasajeros no fumadores. En caso de que se quiera utilizar alguna otra forma, podemos utilizar que sea 0.60, un 0.10, dependiendo de las condiciones que nos den. Pero en este caso vamos a utilizar el máximo. Eso sería por todo. Gracias.